Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? Una palabrita que no usamos tanto, ¿verdad que no? No usamos mucho esa palabra porque es hasta medio difícil de pronunciar. ¿Qué significa Pentecostés? Y nosotros decimos la fiesta de Pentecostés, la vigilia de Pentecostés, la celebración del Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Entonces, dice penta, que significa 5, pero al agregarle Pentecostés se refiere a 50 días. 50 días ¿de qué? 50 días de Pascua, después del día de la resurrección. ¿Y ustedes creen que estos 50 días fue un invento de la iglesia? La iglesia se inventó de que vamos a ponernos de acuerdo. Después de la Pascua, cuando pasen 50 días, entonces ahí viene Pentecostés. Eso no fue así, porque hay mucha gente que piensa que las celebraciones litúrgicas o las cosas de la iglesia fue que un papa se sentó en un escritorio y organizó la cosa. Eso no fue así. ¿Quién fue que quiso que 50 días después se celebre esta fiesta? Es el mismo Dios. Y cuando ustedes piensan, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, llegado el día, e incluso vamos a ver, para que sean un poquito curiosos también, porque después del paso por el Mar Rojo, los israelitas, después de 50 días, el Señor les entregó a Moisés las tablas de la ley en el Sinaí. Después de 50 días. Pero el pueblo, después de la cosecha, después que se daban y había una fiesta que era llamada así, la fiesta de las cosechas, y después de las cosechas, de las vendimias, el pueblo vendía los frutos y duraban 50 días, porque ustedes saben que la cosecha a veces no se da en un solo día. La gente que cosecha auyama, por ejemplo, dice, ya hay unas que están, pero después pasan unos días y la gente va a buscar la segunda y a veces la tercera. Hay cuarta también. Ya en la cuarta le dicen de que totoleo. Entonces el pueblo de Israel, después que pasaban esos 50 días de la cosecha, celebraba el Pentecostés. Había una fiesta donde iban al templo a celebrar el día de Pentecostés. La acción de gracia, los 50 días de los frutos. Esa era la celebración judía, no cristiana, porque nosotros los cristianos no tenemos esta tradición. Después de las cosechas, las vendimias, después de los frutos, nosotros en el cristianismo no hacemos una fiesta, ¿verdad? El día de Pentecostés para dar gracias, porque nuestra fiesta es más grande que eso. Y fue Dios, el mismo Señor, que decidió que esos 50 días que celebraba el pueblo de Israel, el cristianismo lo celebre también. Pero fue el mismo Dios que decidió que en esa celebración del Pentecostés judío, Él envía al pueblo de Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, esos 50 días después. Entonces así mismo ya queda impregnado en el corazón de los cristianos que esos 50 días, y hemos escuchado durante estos 50 días las lecturas, el libro de los Hechos de los Apóstoles, todo lo que hizo el Espíritu Santo en la comunidad apostólica. Hemos escuchado el Evangelio de Juan durante todos estos días y al cumplirse estos 50 días
celebramos como iglesia el gozo de la efusión del Espíritu Santo, que muchos han dicho es la celebración del cumpleaños de la iglesia. Porque un día como hoy, cuando se derramó el Espíritu Santo y ellos estaban orando y sintieron esas llamaradas, esas lenguas de fuego, y el Espíritu Santo se derramó, ahí empezó un nuevo camino para la iglesia. Un camino donde no hay miedo, un camino donde no hay traición, un camino donde no hay división, donde ya no existe Babel, la torre de Babel, que es ese signo de las divisiones. Un camino que parte desde Jerusalén hasta los confines del mundo. Empezó el día en el que el Señor derramó el Espíritu Santo. Y por eso, cada año después de la Pascua, estos 50 días en la iglesia celebramos esta gran fiesta de Pentecostés. Y qué mejor que celebrar esta gran fiesta con esta participación gozosa, alegre en la Santa Eucaristía. Pues Jesús hoy, en este evangelio que hemos escuchado, Él se aparece a los apóstoles. Y quiero que busquemos lo que en Biblia se le llama el paralelismo. El paralelismo es cuando usted ve dos textos en la Biblia que tienen la misma acción. ¿Y qué hizo Jesús cuando dice que se le apareció a los discípulos y exhaló sobre ellos su aliento? En una palabra más dominicana, ¿qué fue lo que él hizo cuando exhaló el aliento? Sopló. Usted ha dicho a alguna gente por ahí que está cocinando en un fogón de leña, de que ve, exhala el fogón. Exhala la leña para que arda. No, nadie dice eso. ¿Cómo es que uno le dice? Sopla el fogón, mira, eso se apagó, sopla, ¿lo ve? ¿Cuál es el paralelismo bíblico de este texto? O sea, ¿cuál otro texto de la Biblia a usted le resurge, verdad, en su cabeza, en su corazón, donde el Señor sopló, exhaló el aliento? Y automáticamente usted dice, Padre, el libro del Génesis. ¿Se recuerdan que el Señor hizo como un muñequito de barro, verdad? Y aquí aparece Dios como un escultor. Y después que ya ese muñequito estaba como hecho, ¿qué le hizo Dios? Sopló. Y cuando le sopló, exhaló su aliento, ¿qué vino? La vida. Tomó vida. Entonces, el autor de la vida, ¿quién es? El Espíritu Santo. Es el que da el ánima, el alma. Es el que da el movimiento. ¿Cómo estaban los apóstoles antes de venir sobre ellos el Espíritu Santo? Estaban tranquilitos ahí. No, sin movimiento, asustados, pensando si le mataban o si hacían algo que no les guste a las autoridades. Y estaban quietos. ¿Y qué sucedió después que el Señor exhaló, sopló sobre ellos el Espíritu? O después que en el día de Pentecostés vino sobre ellos el Espíritu. De ahí en adelante ellos se pusieron en movimiento. Recobraron la vida, la fuerza, recobraron el ímpetu, la alegría. Ustedes no han visto a veces como uno se siente que está vivo pero como sin vida. Uno está como caminando pero como sin alma. Y hasta el otro lo ve y le dice, pero ¿qué es lo que te pasa? Porque tú estás como caído. Sin embargo, cuando viene el Espíritu Santo, así estaban los apóstoles. Cuando viene el Espíritu Santo, es que le da esa vida, ese ánimo. Y empieza a ver el mundo
y las cosas desde otro ángulo, desde otra manera. El Espíritu Santo da vida, y esa vida es lo que sucede en el sacramento de la confesión. Por eso, cuando el Señor exhala sobre ellos el Espíritu, les da la vida, pero esa vida con poder para perdonar, para dar más vida a las personas que el pecado ha querido quitar. Porque la paga del pecado es pero Dios está por encima de la muerte, y por eso da el Espíritu Santo. Una última cosa, el Espíritu Santo da la unidad. Y por eso, cuando vemos las lecturas que envuelven esta celebración del Pentecostés, aquí nos encontramos con dos ciudades. Está una ciudad que se llama Babel, que escuchamos, ¿verdad?, en el día de ayer en el libro del Génesis. En Babel, ¿qué sucedió? Construyeron una torre llena de orgullo y altanería, y la gente no se entendía. Estaban divididos, la gente no se entendía. ¿Qué sucedió en Jerusalén? El Espíritu Santo vino y todos se entendían. Así que hay uno que quita el entendimiento, hay otro que da el entendimiento. ¿Quién es el que da el entendimiento? ¿Quién quita el entendimiento? El orgullo, el odio, la altanería, la prepotencia, que todas esas son, ¿verdad?, fuerzas del maligno, de Satanás, del demonio. En Babel la gente se dividió, y cuando la gente se divide no se entiende. Ustedes saben que un recurso que ha utilizado siempre el demonio ha sido dividir. Un recurso de Satanás, ¿cuál ha sido? Dividir. Crear divisiones. El Espíritu Santo siempre ha querido unir. Pero Satanás, en la familia, en el hogar, en la iglesia, siempre Satanás ha querido dividir. Y yo les pongo un ejemplo palpable del diablo actualmente. Hace una semana, creo, o 2 semanas, salió en primera plana en los medios de comunicación una noticia atacando y criticando a la República Dominicana porque el gobierno privilegia a la Iglesia Católica. Pues bien, salió este titular, todos los periódicos agarraron este titular, y el padre Manuel Ruiz incluso sacó un videíto explicando y desmintiendo y dando o preguntándose cuál será la razón por la que el Departamento de Estado de los Estados Unidos empieza a atacar y a decir que aquí se privilegia solamente a la Iglesia Católica y a los evangélicos no. Y el padre Manuel dijo, e incluso un ejemplo de eso es, en el Palacio Nacional hay 2 oficinas. Hay una oficina del enlace de las iglesias evangélicas, hay una oficina del enlace de la Iglesia Católica. Él dice, ¿dónde está la oficina del enlace de la Iglesia Evangélica? Al lado del despacho de la vicepresidenta. ¿Dónde está la oficina del enlace de la Iglesia Católica? Abajo en el sótano. Y la pregunta es, ¿por qué razón sale este documental? ¿Por qué razón los Estados Unidos atacan fuertemente, aunque se ve a primera vista, al Estado Dominicano porque privilegia a la Iglesia Católica? ¿Por qué razón? Bueno, el obispo de Baní ha explicado que ya en España, por ejemplo, en otros países, se ha hecho estudios profundos donde se demuestra, igual que aquí, que es al contrario. La iglesia lo que hace es economizar muchos recursos para el Estado.
Y ayer yo decía a alguien, ¿por qué razón antes los hospitales que estaban en manos de las hermanas, de las monjas, la mayoría de los hospitales, y el último que quedaba era el padre Villini? ¿Por qué lo han ido quitando? ¿Por qué yo escucho en medios de comunicación que cuando se habla de la corrupción en las instituciones, hay muchos que dicen lo que tienen que hacer es volvérselo a dar a la monjita? Monseñor Víctor Masalles ha dicho, el recurso que ha utilizado los Estados Unidos no es el tema de que el Estado privilegia a la Iglesia Católica. Eso es lo que sale en la prensa, pero ese no es el tema. El tema es que se busca una semana antes de que va a llegar al Congreso la aprobación del Código Penal. Una semana antes viene una idea para dividir a la fuerza religiosa de un país. ¿Y cuál es la idea? De dividir a la gente que está diciendo que se apruebe el Código Penal. Vamos a dividirlos. ¿Y quiénes son las fuerzas religiosas de la República Dominicana? Los católicos y los evangélicos. Y ambos están pidiendo que se proteja la vida en este país. La frase del Antiguo Testamento, y que está muy viva, ¿cuál va a ser? Lo que hace el demonio. Dice, divide y vencerás. Por eso el demonio siempre busca dividir. El demonio busca que se dividan para que no tengan fuerza. Cuando el demonio quiere acabar con una familia, ¿qué es lo que empieza a meter? Cizaña para que los esposos se dividan. Cuando el demonio quiere acabar con la buena relación entre el papá y los hijos, empieza a meter cizaña. Y ojo, a veces hay parejas que están muy contentos porque se están llevando muy bien, se aman, se cuidan, van a la iglesia juntos, están teniendo los hijos, están llegando los chelitos bien a la casa. Pues mire, esa familia está unida, pero tiene que ponerse a rezar fuerte, porque el demonio siempre busca que cuando el hogar está unido, alguien utilizado por Satanás venga a dividir ese hogar. ¿Y cómo empiezan a dividir los hogares el demonio? Con las acciones de Satanás: mentiras, chismes, odios, calumnias. Y por eso es que esta celebración cobra tanta fuerza para nosotros, esta celebración litúrgica del Pentecostés. Porque si bien es cierto que hay uno que está buscando las divisiones, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a entendernos, a nosotros que podamos hablar y dialogar, y que se nos vea que somos uno, que estamos unidos. Estamos unidos como iglesia, que estamos unidos como familia. Qué bonito sería que celebrando hoy el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, que usted esté sintiendo en su corazón, ahora mismo, en este mismo momento, que usted esté sintiendo en su corazón un ardor fuerte por buscar la unidad con alguien de tu familia o con alguien de los tuyos, de los vecinos, de la comunidad. Que en tu corazón esté ardiendo la chispa del Espíritu Santo, y que cuando tú salgas por ahí y alguien te pregunte ¿qué tú celebrabas hoy en la iglesia?, tú digas: yo celebré hoy el Espíritu Santo, que fui capaz de sacar un odio de mi corazón, de hablar con alguien que no hablaba, de reunir a mi familia, de dejar las diferencias, de encaminarnos en las cosas que nos unen como hogar,
como personas de bien. El Espíritu Santo hace eso. En definitiva, después de esta meditación, cada uno de nosotros ya podemos evaluar cómo está actuando en mí el Espíritu Santo. ¿Cuánta unidad hay en mí? Fíjense que en la propia persona hay unión o desunión. Hay gente que la mente está por un lado y el corazón está por otro lado. ¿Y cómo está esa persona? Está dividida. Ustedes no han visto mujer que se enamora de un hombre casado. Y la mente le dice, ese hombre está. Y el corazón le dice. ¿Y cómo está esa persona? Y tiene que haber una unidad en la mente y en el corazón. La mente y en el corazón. Esa unidad hay que pedirle en esta Eucaristía al Espíritu Santo. Que en el momento cuando se eleve el pan y el vino, tú empieces a pedir esa unidad de tu mente y tu corazón, de tu familia, de tu comunidad, de tu iglesia, de tu grupo, de la nación, del país, la unidad del mundo. Porque el demonio busca dividir el mundo por medio de las guerras, por medio de Babel y todas las potencias del mundo construyendo esa torre de armamentos, de armas nucleares, de fuerzas, de guerra, construyendo a Babel que llegue al cielo. Por eso hay tantas guerras. Pedir el Espíritu Santo para que sea Él que traiga la unidad. Y esa unidad trae la paz. Por eso la primera palabra que Jesús le dijo a los apóstoles, ¿cuál fue? Paz a ustedes. ¿Cuál fue esa palabra? Paz a ustedes. La paz a ustedes, la unión, la unidad, la cohesión que da el Espíritu Santo. Que sea Él el que nos nutra siempre con su gracia. Que sea el Espíritu Santo que nos dé esa unión que necesitamos, esa paz en nuestros corazones. Amén. Amén.